Hola, te damos la bienvenida de parte de la Iglesia Bautista Palabra de Vida en Tampa, Florida. Es un gozo para nosotros compartir este mensaje contigo. Esperamos que sea de edificación. Para más información, visita nuestro sitio en internet. Que Dios te bendiga. Señor, te doy gracias porque tú eres un Dios bueno, justo, misericordioso. Gracias, Señor, porque tú nos amas verdaderamente. Gracias por darnos el privilegio y la provisión de tu palabra. Te pido que ahora tu palabra pueda ser proclamada, compartida, entendida, Señor. Que se cumpla la promesa para la cual tú la envías, Señor. Ayúdanos a que nuestros corazones no estén endurecidos, sino atentos, Señor. Obra, Señor, el milagro en aquellos que todavía no te conocen. Fortalécenos a aquellos que ya te conocemos, Señor. Que salgamos agradecidos de ti, Señor, al escucharlo. Y para predicar, Señor, ¿quién es suficiente? Solo te pido que me ayude a ser fiel, a olvidarme de mí, concentrarme con fidelidad en tu palabra para el servicio de tu pueblo y tu mayor gloria. Es en el nombre de tu Hijo que oramos. Amén. Cuando me asignaron predicar estos versículos, yo dije, wow, al fin, algo corto. Yo que hablo tan largo, ¿cómo me hago cuando me tocan 12 versículos? Pero al estudiarlo, me di cuenta que el reto era bien grande. Así que lo que tenemos aquí es la continuación de la carta. Y a mí me gusta la carta a los Gálatas. Y me gustaría mencionar esta situación que se dice se dio al principio del siglo pasado. Y es el periódico Times de Londres. Planteó una pregunta a los principales eruditos más prominentes, a los autores, escritores. Le dijo, ¿qué anda mal en el mundo de hoy? Cada quien dio su respuesta, pero se dice que el conocido autor G.K. Chesterton respondió un ensayo de una sola frase. Él escribió, estimado señor, yo soy. Atentamente, G.K. Chesterton. Es una respuesta poco común, pero profundamente bíblica. Y en la tarde de hoy lo que nosotros nos proponemos es responder otra pregunta que encierra la solución a esa afirmación de este autor. Nosotros tenemos esta pregunta y es el título de nuestro mensaje. ¿Cómo puede alguien estar bien con Dios? ¿Cómo puede alguien estar bien con Dios? Otras versiones de esta pregunta que puedes encontrar es como, ¿cómo puede alguien ser justo ante Dios? ¿Cómo puede alguien reconciliarse con Dios? ¿Cómo puede alguien estar seguro de que Dios le aprueba? ¿Cómo yo sé que me encuentro en paz con mi Dios? Todas son versiones parecidas. Y yo espero que podamos unir algunas piezas que satisfagan esa pregunta. Así que veamos en primer lugar, ¿cómo puede alguien estar bien con Dios? Veamos que hay una sola manera y aplica a todo el mundo en todos los lugares. Hay una sola manera que aplica a todo el mundo en todos los lugares. Vean conmigo el versículo 15, dice, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Si saltamos el 16, repite, nosotros también hemos creído en Jesucristo. La semana pasada, nuestro pastor Eric examinó la primera parte de esta reprensión que Pablo le está haciendo a Pedro en esta carta a los Gálatas. Pedro últimamente se restringía a comer con los llamados gentiles, aquellos que no fueran judíos, delante de la gente. Él andaba en una franca hipocresía, teniendo una doble vida, aunque él, siendo judío, ya no llevaba todas las ordenanzas y los preceptos del judaísmo,
Sin embargo, cuando él veía que llegaban los judaizantes, él empezaba a cumplir estos preceptos. Y esto mandaba un mensaje como confuso, siendo él un líder. Si nosotros ven que él se ponía a hacer estas cosas, a darle importancia a qué comer y a otros ritos del judaísmo, básicamente estaba obligando a los nuevos creyentes a imitar esta conducta. Y es por eso que Pablo se ve obligado a reprenderle fuertemente. Él le decía en el versículo 14 que si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles al judaizar? Y por un lado, es cierto, es natural que nosotros hagamos distinciones entre las culturas. Es natural que nosotros vemos cómo se portan las personas de un país o de una etnia o con unas costumbres particulares y que hagamos el ejercicio de evaluarla. Y yo creo que está bien, que es sano, porque no todas las costumbres y las culturas son iguales. Yo diría que algunas directamente no son genuinamente válidas. Pero el punto de Pablo se centra en cuál es la posición nuestra delante de Dios basado en nuestra procedencia, basado en nuestra cultura. ¿Acaso toma en cuenta Dios nuestra cultura para declararnos que estamos bien con Él? Ciertamente, el pueblo judío, Dios lo eligió con un propósito diferente. No fue por nada que Dios viera en ellos mismos, sino por un propósito de Dios en ellos. Él los situó geográficamente donde todo el mundo necesariamente tenía que pasar por ahí y verlo. Ellos tenían unas costumbres que llamaban la atención. Ellos tenían una forma de vivir como familia que llamaba la atención. Y el propósito era que las personas se preguntaran ¿por qué lo hacen? Y la respuesta es que de allí vendría la esperanza para todo el mundo. En sus simientes, o sea, de un judío, serían benditas todas las naciones de la tierra. Así que en ese sentido, en la mente judía, los no judíos que no tenían esa revelación especial de Dios en las escrituras y en las leyes, o gentiles como lo llamaban, eran pecadores de nacimiento. O sea, si ellos no saben cómo conocer a Dios, cómo saber la demanda de Dios, cómo ponerme en paz con Dios, pues de por sí ya tú naciste pecador. Básicamente, lo que Pablo quiere ahora plantearle a Pedro es, ¿pero acaso nosotros, siendo judíos, por ser judíos, tenemos una condición especial? Pedro, Pablo y los demás creyentes estaban mejor con Dios. Por eso dice nosotros, siendo judíos. Para estar bien con Dios, Dios en realidad no hace acepción de personas. Él no discrimina. Así que en la mente de Pedro, Dios tuvo que hacer un trabajo fino para irle aclarando esta verdad. Vamos a ver cómo Dios lo hizo. En el libro de los Hechos, si vamos al capítulo 10, aparece una situación especial. Tenemos que un gentil centurión llamado Cornelio, que era una persona piadosa, que daba limosnas, que oraba a Dios, no siendo judío, se le aparece un ángel. Y el ángel le dice, anda y ve y háblate con un tal Pedro, que él te va a hablar algo muy importante. Al mismo tiempo, esto lo podemos encontrar en Hechos capítulo 10, los primeros versículos antes del 13, si pueden ubicarse cerca del versículo 13. Y al mismo tiempo el Señor le da un éxtasis, una visión a Pedro y le enseña un lienzo con toda clase de animales que en la costumbre judía son inmundos. Y lo que le dice, si ven conmigo el versículo 3, y le vino una voz que dijo, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no,
porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y cuenta que mientras Pedro procesaba esta visión, lo vinieron a buscar de la casa de Cornelio. Y si vamos al versículo 27, un poquito más adelante, dice: y hablando él con la casa de Cornelio y con todo lo que está ahí, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Para que hables, Pedro. Háblanos. El ángel me dijo: Pedro te hablará. Versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Y del versículo 37 al 41, lo que hace Pedro es empezar a desempacarle el evangelio a estos gentiles. Y yo me imagino a Pedro escuchándose él mismo mientras le comparte. Vean conmigo el versículo 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro está viviendo esto de primera mano, no es que nadie se lo contó a él. De inmediato el reporte de lo que pasó llegó a Jerusalén. Si nosotros vamos al capítulo 11, un poquito más adelante, vemos en el versículo 2 y 3 dice: y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él lo que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Y Pedro les cuenta en detalle lo que pasó y razona diciendo, miren el versículo 17, si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. La salvación es un don de Dios. Es Dios que me regala el creer. Es Dios que me regala arrepentirme. A Pedro le quedó claro, vemos aquí, que no se trata de qué religión tú eres, de dónde procedes. Es lo mismo para todo. Es lo mismo para él, para Pablo, para los otros judíos. Por eso en nuestro versículo dice Pablo: si nosotros siendo judíos hemos creído. Y más adelante, rapidito en el capítulo 15, estamos ante la primera reunión formal de los primeros cristianos. Es lo que se llama un concilio, donde van a discutir sobre este tema de la salvación. Y leemos en el versículo 7, dice: y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Concluye: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni
nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces aquí tenemos a Pedro discutiéndole valientemente, súper claro. Y basado en eso, el medio hermano de Jesucristo, Santiago, aquí en el libro se le llama Jacobo, concluye, versículo 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Fíjense cómo ahora nosotros podemos entender mejor la reprensión directa y pública que le está haciendo Pablo a Pedro. Ahora yo puedo entender el amor sacrificial de Pablo, como decimos en nuestro país, cogiendo la lucha de aclarar a Pedro. Y yo me llenaría de impaciencia, pero yo digo, pero no eres tú el que primero defendió esta aclaración. Y esto me lleva a mí a pensar en nuestra vida como cristiano, que debe ser consistente con la verdad del Evangelio. Si Pedro cayó, nosotros podemos caer. Nuestra conversión también, pienso, no puede estar basada en mi testimonio o mi experiencia o el testimonio del otro. Déjame ver cómo el pastor Eric se convirtió, en qué es lo que él cree. No, es en la palabra revelada solamente. Solo existe un tipo de persona delante de Dios: pecadores en necesidad de un gran Salvador. Nosotros nos necesitamos, aprendo también, los unos al otro, para recordarnos el Evangelio, para afirmarnos en la verdad. Y hagámonos esta pregunta: ¿estamos dependiendo de lo que somos para estar bien frente a Dios? ¿De la familia, de la fe que venimos? Y si a ti te queda duda de lo definitivo que fue esto, léete en tu casa Efesios capítulo 2. Así que vimos en primer lugar que cómo puede alguien estar bien con Dios. Y respondimos que hay una sola manera y aplica a todo el mundo en todos los lugares. Veamos en segundo lugar cómo puede alguien estar bien con Dios, que sabemos que no es por algo logrado por nuestras obras. Sabemos que no es por algo que lo logran nuestras obras. Versículo 15 dice nosotros, en el 16 sigue diciendo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Y aquí vemos que es algo personal, dice nosotros, y habla de una reflexión en lo general. El hombre, cualquier ser humano, no es justificado. Me recuerda a Romano cuando dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos somos iguales. Pero, ¿qué es eso, pecado? ¿Con qué se come eso? Son esas palabritas que solamente en la subcultura cristiana a veces entendemos. Básicamente es revelarme a los propósitos de Dios para nuestra vida. ¿Y qué tiene que ver un propósito con estar bien con Dios? Piensa por un momento que una persona tiene un dinero reservado y tú lo coges y lo gastas en drogas o en apuestas. ¿Acaso eso te va a poner en buena posición con el dueño que tiene un propósito? O piensa por un momento tu matrimonio. Tú te casaste para entregarle tu corazón por toda la vida al otro y el otro también contigo. Pero de repente yo lo que hago es estar buscando otras mujeres con mi corazón en otro lugar. No está bien, porque ese no es el propósito para el que lo hicimos. O piensa, siempre uso esa analogía, que tú haces un celular súper sofisticado, que ha invertido mucho dinero, muchas horas, mucho esfuerzo, y ves a alguien que lo toma y empieza a martillar con él. No está bien, porque es contrario al propósito original. Así que el propósito de Dios es que libremente elijamos proyectar sus excelencias y que ese sea nuestro gozo para siempre. Eso es lo que se le llama vivir para su gloria. Y yo creo que el que mejor lo resumió fue Jesucristo. Le voy a leer de Marcos capítulo 12, versículo 29, dice: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Solamente hay un Dios verdadero, el Dios de Israel. Y Él dice el propósito para sus criaturas. El propósito es que tengamos una relación con Él, que le amemos con todo el corazón. Pero básicamente lo que vemos es que nosotros lo que hacemos es darle ese amor a nosotros o a otra criatura y no a Él como creador. Entonces, ante un Dios santo y justo, esto merece realmente un castigo. O recibimos un castigo eternamente porque el ofendido fue el eterno. Y el castigo es separación de Él, no disfrutar más de Él, estar dejado a nuestra maldad eternamente, consciente. O la otra alternativa es que Él mismo sea quien nos justifique, pero nunca por otra forma, por las obras de la ley, por ejemplo. Dice, el hombre no es justificado por las obras de la ley. Y viene otra pregunta, ¿y qué es justificación? Esta palabra, junto con rectitud, justo, justicia, viene de la misma raíz griega y se usa varias veces. En estos dos versículos se ha usado 3 veces para decir que esa justificación no se logra por obra, pero que esa justificación sí se logra por la fe en Cristo. Job se preguntó, ¿y cómo se justifica el hombre con Dios? Nadie en sí está apto para lograrlo. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Entonces Dios es el único que justifica. Y esa es la solución que da desde el Antiguo Testamento Dios. De hecho, desde el Génesis, capítulo 3, versículo 15, Dios prometió que iba a morir nuestros padres y lo que da es misericordia y de una vez le da la prefiguración de Cristo. Dice un medio por el que vamos a estar bien con Él de nuevo. Y los profetas repitieron esto una y otra vez. Entonces, ¿qué es justificación? La justificación es un acto legal y tiene todo el sentido porque nuestra vida termina en un juicio. Es ante el Dios creador que nos presentaremos. Nadie puede hacerlo por mí. Todo depende de mi decisión aquí en esta vida. Justificación es contrario a condenar porque todos estamos condenados delante de Dios. Él nos declara al creyente pecador justo y acepto en Cristo. Fíjate que es una doble imputación. Es algo que se nos pone a nosotros que no tenemos. Se dice que la perfección de la vida de Cristo se nos atribuye a nosotros. Y nuestra maldad se le cargó a Cristo en la cruz, donde Él pagó perfectamente. El pecado y nosotros como pecadores estamos culpables delante de Dios. Él nos declara no culpables. Nunca más seremos vistos como pecadores delante de Dios. Más bien Él dirá de nosotros, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Lo mismo que dijo de Jesucristo. Esto pasa instantáneamente. No es el resultado de las obras, ni de un proceso, ni de una infusión, que si tú vienes a la iglesia te harás justo. Y es para el pecador creyente. Porque si hubiera tal cosa como un no pecador, no necesita justificación. Y esa es la primera causa por que la gente no abraza la justificación. Porque nosotros creemos que no somos tan pecadores como para necesitar a Cristo. Entonces, yo sigo siendo pecador, pero se me declara justo. Claro, para tener una vida diferente ahora que honra a Dios. No es simplemente ser perdonado, porque el perdonado cuando vuelve a pecar, vuelve a estar condenado. Tampoco se trata de un perdón judicial, porque al que lo perdonan en un juicio,
todavía tiene un récord. Tampoco es un olvido, porque Dios recordó cada pecado mío en Cristo y lo pagó allí perfectamente. Pero para el ser humano esto es algo que nos resulta muy difícil, porque todas las palabras que están aquí en la muerte de Cristo, satisfacción, suficiencia, pago, compra, rescate y castigo, no encajan en nuestra forma de ver la vida. Nos irritan, porque ¿cómo es eso que no depende algo de mí? Yo tengo que confiar completamente en Dios. No perdamos el tiempo comparándonos con el pecado de otro. Es una vida completa vivida a mi manera, cuando Dios me hizo para otro propósito. Así que lo que Dios quiere resolver es básicamente, con la justificación, mi pecado de incredulidad. Yo no creo que sea tan merecedor del infierno. Yo no creo que necesito un Salvador tan extremo como Cristo. Es básicamente eso lo que pasa. Yo desde los 5 años de edad ya sabía que Cristo había morido por los pecadores. Pero no fue hasta el 2007 en el que yo entendí que Cristo había muerto por mí. Que si la humanidad se tratara solo de Fidias, Jesucristo tenía igualmente que haber muerto en mi lugar. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Así que o nos arrepentimos y aceptamos esta justificación, o pagaremos nosotros mismos. Pero es un rescate. Dice Pedro, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Así que el rebelde no arrepentido no tiene solución, pero el rebelde arrepentido tiene una posición diferente con Dios. Ahora tú podrías decir, pero ¿qué pasa con los que no conocen los mandamientos? No se le puede juzgar por eso. Si tú examinas el capítulo 1 de Romanos, Pablo argumenta que nuestra conciencia y las evidencias en la creación nos dan evidencia que hay un Dios ante el cual vivir la vida, que fuimos hechos por un propósito y que nosotros suprimimos esa verdad en nuestra injusticia. Tú podrías decir también, pero yo lo que hago es que me esfuerzo, ¿verdad? Tomo y dejo, lo hago lo mejor posible, pero no funciona así. Dice Santiago, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Y en Gálatas veremos en el capítulo 3, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Entonces, no se trata de lo que yo haga por mis obras. De hecho, las obras se compararían a un esposo que está siendo infiel y lo que quiere resolver es traerle regalo a su esposa para aplacarla. Pero no, esas obras mías, dice Isaías 64, que son suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia delante de Dios. Porque esto apunta a la necesidad de un nuevo corazón. Nuestro problema no son los pecados particulares. Jesús aclaró, cuando un hombre le llama una mala palabra a su hermano, o estúpido o lo que sea, es en sí un asesino en su corazón. Cuando miramos con deseos a una mujer o a una persona que no estamos casados, hemos sido adúlteros en nuestro corazón. Entonces, fíjense cómo es una necesidad de un cambio de corazón. Así que Dios es totalmente necesario para salvarnos. Nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos. Y eso me lleva a mí a pensar que toda esta obra se trata del resultado de un nuevo corazón. Cuando nosotros respondemos en obediencia, no es como un requisito para venir a Dios. Es el resultado. Yo me bautizo no para ser salvo, yo me bautizo en obediencia y en gozo,
para demostrarle al mundo el gran Salvador que tengo. Yo controlo mi boca en agradecimiento a Dios. Yo dejo los vicios en agradecimiento a Dios, dependiendo de Él. Yo lucho con mi pecado en agradecimiento. Ahora yo amo su ley. Así que preguntémonos, ¿estoy dependiendo de lo que yo hago, de las actividades en la iglesia para sentirme bien con Dios? Otra pregunta, ¿estoy esperando yo que mis seres queridos que aún no han entregado su vida a Cristo vivan al nivel de alguien a quien Dios le dio un nuevo corazón? Nosotros vimos hasta ahora cómo puede alguien estar bien con Dios. Vimos que hay una sola manera y aplica a todo el mundo, en todos los lugares. En segundo lugar, vimos que sabemos que no es por algo logrado por nuestras obras. Ahora veamos que hay que confiar personalmente en el inmerecido, perfecto y costosísimo regalo de su Hijo. Yo debo confiar personalmente en el inmerecido, perfecto y costosísimo regalo de su Hijo. Versículo 16 dice, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Así que es la fidelidad de Cristo. Esa primera mención de la fe de Cristo se traduciría mejor por la fidelidad de Cristo. Porque es la fidelidad de Cristo que se compara con mis buenas obras. Mis buenas obras no pueden lograr nada. En Hebreos dice, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y Jesús responde, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. A mí me gusta cómo lo ilustra en el libro de Mateo, cuando le preguntan Jesús a sus discípulos, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro de una vez dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y dice Jesucristo, bueno, eso no te lo reveló carne ni sangre. Esto es algo sobrenatural que tú lo vieras. Así que dice Jesucristo de esto, dice, en base a esta confesión, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No es basado en Pedro, sino en esta confesión. Pero fíjense que inmediatamente lo que hace Pedro es que le dice, eso que tú estás pensando de ir a la cruz, de ninguna manera. Y al instante siguiente Jesucristo le dice, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Jesús sabía que es necesario su muerte en la cruz, que Él muriera. Si Él se saltaba la cruz, no hay forma de que tú y yo fuéramos justificados nunca delante de Dios. No podría ocurrir eso. La cruz es el plan más inesperado para la humanidad, pero es la única vía que Dios ha diseñado para que nosotros seamos salvos. No se trata de tener tampoco fe por tener fe. Dice que nosotros también hemos creído en Jesucristo. La fe es un canal, no es el fin mismo. Se escucha mucho hasta en los muñequitos, en la televisión. Es que tienes que tener fe, es que tienes que confiar. Lo importante es dónde depositamos la fe. La fe salvífica incluye conocimiento, soy pecador, estar de acuerdo con lo que dice Dios y confianza comprometida. Y es que la fe requiere un milagro, requiere un nuevo corazón. En Juan capítulo 3, Nicodemo, un maestro de la ley, se acerca a Jesucristo y él se le aproxima diciendo, mira, yo sé que tú tienes que ser un maestro que viene de Dios. Pero Jesucristo le interrumpe y no espera su pregunta y le manda el siguiente misil. Y le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Básicamente lo que le está diciendo es, Nicodemo, nada de ti es aprovechable.
No hay nada que tú puedas hacer. No tienes nada que te ayude, ni siquiera tu mente. Se requiere un nuevo corazón. Y eso nos recuerda a Ezequiel cuando dijo, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Como ora el salmista, dame, oh Señor, un nuevo corazón. Y es que es un regalo, es un milagro, es un regalo de Dios, dice Efesios 2. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Pensando en todo esto, reflexionemos, ¿cómo cambia esto nuestro corazón para evangelizar? Si no hay otro nombre dado a los hombres por el que podamos ser salvos, ¿cómo nos vamos a movilizar entonces para compartir este evangelio? ¿Estás convencido de que la muerte de Cristo es la única base confiable para estar bien con Dios? ¿Estás confiando solo en Cristo o en algo más? Así que hasta ahora hemos contestado la pregunta de la siguiente manera. ¿Cómo puedo estar bien con Cristo? Hay una sola manera y aplica a todo el mundo en todos los lugares. Sabemos que no es por algo logrado por nuestras obras. Hay que confiar personalmente en el inmerecido, perfecto y costosísimo regalo de su Hijo. Y finalmente, nunca nadie lo conseguirá por medio de su propio esfuerzo. Termina diciendo, por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Aquí viene algo universal. Nadie, no hay nadie que sea justificado. Y eso parecería obvio, pero cuando pensamos en tantos países, en tanta cultura, yo me pregunto, ¿y qué pasará con ellos si no conocen de Cristo? Eso mismo, están esperando que lo compartamos, la revelación de Cristo. El que juzga con justicia sabe cómo lo juzgará, pero lo que nosotros sabemos es que solamente poniendo la confianza en Cristo. Tú puedes estar creyendo que por tener una vida honorable estar bien con Dios, pero vimos con Cornelio que no, que se necesitó escuchar del evangelio. Lo que venimos de una casa cristiana, de una formación cristiana, podríamos decir, bueno, el evangelio es lo básico, pero ahora pasemos a algo más elevado. Quizá en realidad un cristiano tiene que ocuparse más de la justicia social o algo así. No, no hay obra humana que pueda lograr estar bien con Dios. Y esa es la verdad del evangelio. El pecador en su miseria frente a la misericordia de Dios. Y tú que me escuchas, si tú no has puesto tu confianza en Dios solamente a través de Jesucristo, yo te digo, ¿qué te lo impide? Yo espero que tras tanto mensaje tan largo tú hayas podido captar que no hay nada en ti que te ponga bien con Dios y que es urgente que tú lo hagas. Si tú no sabes cómo hacerlo, acércate a cualquier cristiano, no tiene que ser un pastor, para que te guíe más perfectamente en cómo entregarle tu vida a Cristo y te acompañe en tu caminar. Dios nos salvó no por obras, pero sí para buenas obras. Así que, como argumenta Santiago, si yo no soy salvo para obrar el bien, mi fe está muerta. Esa es una nota de balance que quiero traer. Así que Cristo lo puso todo y yo quiero ser hallado en Él. Es súper sutil yo reemplazar mi agradecimiento a Dios y buscar la identidad en cosas que hago en la iglesia, pero vemos que eso no me pone en buena posición con Dios. ¿No es esta una tendencia humana que cuando recibimos algo bueno queremos subirle la barra a los demás? Nosotros oramos cada vez que hacemos una entrevista de membresía para no esperar nada más que el entendimiento del evangelio de quien está ahí. Cuando alguien se quiere bautizar, no podemos esperar que haga nada más que entender su condición y confiar solo en Cristo. Y eso aplica para nosotros como padres de hijos que todavía no se han convertido.
resistámonos a exigirlo que ellos tengan una vida a una altura superior para que estén bien con Cristo. Ellos tienen que confiar en el Evangelio, nosotros también. Con nuestros esposos, a veces queremos decirle, pero tú como que no eres de Cristo porque mira lo que estás viviendo. Resistámonos a esto. Así que completemos la frase. Yo estoy bien delante de Dios en este momento porque lo que sea que tú pongas ahí, que no sea la confianza en Cristo, no es el Evangelio. Así que yo finalizo con esta respuesta a la pregunta 60 del Catecismo de Heidelberg. ¿Cómo eres justo delante de Dios? Por la sola verdadera fe en Jesucristo, de tal suerte que aunque mi conciencia me acuse de haber pecado gravemente contra todos los mandamientos de Dios, no habiendo guardado jamás ninguno de ellos y estando siempre inclinado a todo mal, sin merecimiento alguno mío, solo por su gracia, Dios me imputa y da la perfecta satisfacción, justicia y santidad de Cristo, como si no hubiera yo tenido ni cometido algún pecado. Antes bien, como si yo mismo hubiera cumplido aquella obediencia que Cristo cumplió por mí, con tal de que yo abrace estas gracias y beneficios con verdadera fe. Si al escuchar esto algo no te cuadró, revisa el Evangelio. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque en tu plan, Señor, hay perfección. Gracias, Señor, porque el ladrón en la cruz no tuvo que bautizarse, no tuvo que hacer ninguna obra de piedad. Tú le aseguraste estar en su presencia porque él se reconoció pecador, Señor, y vino a tus pies ahí en la cruz. Danos ese convencimiento y trae a salvación a aquellos que todavía no lo han hecho. Es en tu nombre que oramos. Amén.